Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí en Miami todavía es la 1:20, o sea, está empezando la tarde y está un día de lluvia, así que invita a quedarse en casa. Es una manera de conformarnos ante la mal llamada nueva normalidad, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. Me siento muy privilegiada por poder conectar con muchos de ellos, viejos amigos y apreciados inversores, emprendedores y gente reconocida en el mundo startup. Así que, Chema, muchísimas gracias por hacer esto posible, por todo el esfuerzo, por juntarlo, también a Jaime de Agora News. Y sin más, lo que me gustaría es presentar a esta mesa de cómo va a ser el mundo innovador después del COVID. Yo no sé si el COVID igual va a ser como la gripe, que ha llegado para quedarse y terminará siendo una enfermedad más o no. Eso va a ser uno de los puntos de debate. Pero tengo la suerte de presentar a Héctor, que muy buen amigo. Además, siempre recuerdo los consejos que me dio un día en The Creamery en San Francisco, al poquito de llegar yo, para cómo manejarme, y eso lo he apreciado mucho. Eso es, sí, sí, Y coincidimos, es qué buena. un gran viajero y emprendedor, así que cuéntanos, Eneco, un poquito en qué estás, cómo estás viviendo estos días y qué tal por Bilbao, aunque no puedas salir. Eh, Bien, nada, pues eso, aquí por el lado bien. Y nada, pues aquí pasando los días. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido y bueno, pues así a ver si vamos saliendo un poco. Y ahí ando, bueno, con mi startup Onis de criptomonedas y haciendo inversiones en startups y como siempre, pues siempre atento de lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Y ahora viajando muy poco, ¿no? Que tú serás un poco como Willy Fogg. Sí, me gusta viajar. Además, el año pasado estuve mucho por Asia, que tengo esa obsesión de que en Asia es donde están pasando las cosas. En su día estuve contigo ahí en Silicon Valley y ahora creo que donde hay que estar es en Asia. Y ahora de momento pues estoy, como bien sabes, pues la mejor ciudad del mundo, en Bilbao. Exacto. Qué bueno. En Miami también estuviste un poquito de scouting, ¿verdad? Sí, 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 en Miami también coincidimos. La verdad es que estuvimos muy bien, ¿eh? Es un buen sitio para vivir. Buen sitio, exacto. Bueno, pasamos a Alejandro, colega periodista, o al menos del lado periodístico, CEO de la revista Emprendedores, que han hecho una portada increíble este mes aunando voces, y un poco desde el punto de vista periodístico es muy complicado trabajar todo en remoto sin tener las herramientas que suelen tener una redacción, la capacidad de coordinación, y así ha salido un número desde aquí mi enhorabuena. Y Sí. de paso, ¿cómo lo estáis viviendo esta época? Buenas tardes. Bueno, pues nada, Hola, Javier. pero encantado de participar y la verdad es que está siendo muy raro porque nosotros, como decías, soy el CEO de la revista porque acabamos de comprársela al grupo desde el lanzamiento en el año 1997. Yo participo en la revista desde aquel momento y nos hemos lanzado a emprender. Me he vuelto emprendedor. Esto es lo que tiene leer la revista que dirijo. Y bueno, la verdad es que nosotros publicamos un reportaje sobre cuándo es el mejor momento para montar tu empresa hace unos meses. Se ve que el director de la revista no prestó mucha atención en ese reportaje porque hemos lanzado la compañía nueva el 1 de marzo de 2020. Y bueno, la verdad es que en eso no hemos predicado con el ejemplo, ¿no? Pero bueno, aparte de esa broma, desde luego, pues nada, como decías, desarrollar este trabajo informativo a distancia es un reto. Pero bueno, también te digo que creo que nuestro oficio es uno de los que más avanzados está en este sentido. Estamos ya acostumbrados por pura naturaleza de nuestro trabajo, de nuestra profesión, bueno, informar desde diferentes sitios y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que cada uno en nuestra casa, todos en Madrid, pues hemos podido hacer este número especial en el que hemos querido enfocar pues, el título que decía, Reinicia tu negocio, que es una amalgama de consejos y de ideas de empresarios, de emprendedores y de expertos. Y que es muy necesario el aprender de otros en este momento, ¿no? De que la solidaridad yo creo que se eleva un poco, y qué mejor manera de utilizar la revista, yo creo, por antonomasia para el mundo emprendedor. Y sí, un poquito de dog food. Si quieres podemos hablar luego un poco de eso, ¿no? De, tan típico en el mundo startup, pues después de tanto tiempo contando, ahora también emprendedor. Javier, bienvenido. Creo que desde Valencia. Javier Jiménez es director general de Lanzadera, uno de los Buenas tardes. proyectos que ha hecho que Valencia esté en el mapa emprendedor no solo de España, sino también de Europa, que ha dado más alegrías y que se ha convertido en uno de los puntos clave, puntos calientes del mundo emprendedor español. Está asociado a Mercadona, que está siendo también de esta crisis por la logística,
por la capacidad de apoyar, por cómo están sus trabajadores convirtiéndose en héroes. Así que de ese lado también nuestra enhorabuena. Y cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo, cómo está siendo en Valencia y cómo está reactivando o cómo estáis funcionando en Lanzadera. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Hemos vivido una serie de etapas. La primera era que todo esto del COVID y tal no lo tomábamos a risa, ¿no? Como algo que viene de China o que está en China, pero que no nos creíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Y al final ha ocurrido, ¿no? Como si fuera esto una película de estas de serie B, de Hollywood, de las de domingo por la tarde, las 4, pues ha ocurrido, ¿no? Y luego pues faseado, ¿no? Una fase de preocupación extrema y ya directamente en la parte de startups, pues al principio pues haciendo lo que denominaba el otro día, ¿no? Torniquete financiero. Haciendo un torniquete que, como el propio torniquete significa, que te sirve para llegar al hospital. El problema aquí es que no sabemos si el hospital está muy lejos. No es la solución, pero por lo menos tiene que ayudar para llegar al hospital, con vida. Y el hospital para mí, ¿cuál es? Pues no es ni más funding, ni más subvenciones, ni más ERTES, ni nada. Para mí la clave está en la reinvención, ¿no? Que es donde estamos. Y es, ¿cómo va a ser el cliente post? Y si va a estar en disposición de comprarnos el producto o servicio que teníamos en la misma proporción, y si estimo que mi negocio tiene que cambiar. No puedo pensar eso una vez ocurra, sino que tengo que visualizarlo ahora. Entonces yo creo que la clave es esta, ¿no? Y luego, como en toda crisis, pues la imaginación nace de la angustia, ¿no? Y más angustia que ahora, pues va a ser difícil que vayamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Y los que llevamos ya un cierto tiempo en esto, pues sabemos que en este país hay mucho talento y hay muchas ganas por hacer buenas cosas, ¿no? Yo creo que la crisis de verdad no es la del COVID, sino la crisis de la pereza de no querer hacer cosas, o la crisis de la incompetencia, ¿no? En este momento, pues cuando baja la marea se va a ver quiénes tienen pantalón o no llevan pantalón, ¿no? Quiénes han hecho bien los deberes en el pasado o han vivido de, pues han vivido en lo particular y en lo económico, ¿no? Han vivido de estirar más la mano que la manga. Sí, va a ser un poco un test de estrés para el mundo Eso startup, es, yo creo. en realidad. Exacto. Pero bueno, dicho todo esto, Rosa, yo soy positivo y sé que vamos a salir todos pues mucho más fuertes, ¿no? Porque estoy convencido de que superando esta crisis nos superamos a nosotros mismos. Exacto, es un poco esa la actitud. Y ahora nos vamos a América Latina, a una de mis ciudades favoritas a pesar del frío, aunque los rolos dicen que hace el mejor tiempo del mundo. Creo que son un poco como los de Bilbao en ese sentido, también con Bogotá. Y presentamos a Manuel Caicedo, que es vicepresidente ejecutivo del grupo Liwan. Y sí que Bogotá es otro de los grandes núcleos emprendedores con Platzi, con Rappi, con algunas de las startups que pasaron por Y Combinator en primer lugar, con muchísimo talento y también con algo que yo creo que en este contexto lo ha hecho distinta, y es, a vosotros el confinamiento se empezó como con un simulacro un jueves que iba a ser de jueves a domingo, y el sábado apareció el presidente Duque y la alcaldesa de la ciudad diciendo que como lo habíais hecho tan bien, pues vamos a alargarlo un mes. Entonces, creo que mentalmente quizá la gente no estaba preparada para eso, que fue un poquito trampa. Sí sé que a los empresarios se les contó un poco antes, que fue un poco para que la población no entrara en pánico, porque podía haber sido muy fuerte. Y cuéntanos un poco cómo desde tu grupo estáis llevando este tiempo y cómo está comportándose el ecosistema emprendedor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu introducción. Quiero darle un saludo a todos los que nos están acompañando en este momento en esta mesa y también a los que están conectados. Un abrazo bien caluroso desde Colombia, a pesar de que en Bogotá hace frío.
Bueno, te cuento que pues la situación ha sido muy parecida a la que ha vivido muchos países, pero en este momento hemos sido ejemplo para Latinoamérica en la forma como hemos manejado la situación. De hecho, Colombia actualmente es uno de los que menos se ha visto afectado a comparación de países como Brasil y como Ecuador. Sí, empezó con un simulacro, la gente fue muy receptiva y tomó las medidas necesarias. Después se dieron las medidas ya de aislamiento obligatorio, pero yo creo que la cultura y también el ejemplo que de una u otra manera pudimos recibir pues de la experiencia que ya habían vivido países como Italia o como España, pues nos sirvió a nosotros para manejarlo de una mejor manera. En este momento tenemos control y las autoridades locales y nacionales han tomado medidas en donde las unidades de cuidados intensivos se crearon nuevas y que lo que permite que pues en este momento no se haya desbordado y que está funcionando normalmente, y ya empezamos a abrir un poquito más en diferentes industrias que la gente pueda salir de su casa. Bueno, es una situación que a mí particularmente, a pesar de que ha sido muy dura para muchos países y para Colombia en términos empresariales, pues nosotros los que tenemos organizaciones sabemos los retos que esto ha conllevado con nuestros equipos de trabajo y también la responsabilidad que tenemos frente a nuestros colaboradores. Yo creo que ha sido una experiencia grandiosa, nos ha servido para reinventarnos, para ver nuevas oportunidades, y eso es como mi socio Javier Rodríguez y yo lo hemos manejado acá en Colombia desde nuestra organización. Entonces esa es como nuestra experiencia, somos positivos, creemos que vamos a salir adelante, actuamos sobre realidades, no sobre supuestos, y así es la forma como nuestra compañía en este momento sigue operando. Entonces, un saludo muy grande y acá súper contento de compartir nuestras experiencias con todos ustedes. Genial, muchísimas gracias. Además, me están contando aquí mi asistente personal que ha sido elegido entre los 50 emprendedores con más proyección en Colombia. Es mucho decir. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Y por último, Sara Busquets, también en Madrid. Marketing, desarrollo de negocio y PR en investing.com. Imagino que tú tienes datos y más datos sobre cómo se está comportando todo. Cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo y qué sensores tienes. ¿Cómo crees que va a ser, entre comillas, este desconfinamiento techie? Bueno, yo lo que os puedo decir es que yo soy un poco, es verdad que sobre todo lo que sería la gran mayoría de población está como más centrado lógicamente en la crisis sanitaria. Es verdad que yo trabajando donde trabajo, nosotros estamos más centrados en lo que sería la crisis económica. O sea, nosotros es verdad que ya nos cogió confinados, o sea, ya empezamos a trabajar desde casa un poco antes y es verdad que... Pero veo que tienes terraza, ¿eh? Tengo una terraza, no es muy grande, pero tengo terraza. Lo cual afortunadamente es muy positivo cuando además tienes un niño de 2 años intentando enredar todo el día, o sea que sí, se agradece. Entonces, pues nosotros, es verdad que empezamos a tener mucho trabajo, es verdad que uno de los sectores que lógicamente el económico, y yo trabajando en una página dedicada sobre todo a tema de inversiones y bolsa, claro, la bolsa ha sido una de las grandes que ha notado un poco lo que ha sucedido a nivel económico. Fue una auténtica locura. Es verdad que ya había muchos expertos vaticinando, pero lo que comentabais algunos de vosotros al principio, yo misma escribí un artículo de análisis en el que había que tener cuidado con el tema del coronavirus y es verdad que lo quise comparar. Bueno, de hecho no lo comparéis con la gripe y se me echaron encima. Es verdad que tuve muchos comentarios de gente diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo esta señora? Y bueno, tristemente luego se ha confirmado, la bolsa se ha vuelto loca, es verdad que tiene esa parte emocionante del que se dedica un poco a escribir y a seguir los mercados, porque yo ya por edad me tocó vivir la crisis financiera de 2008, entonces ya la cubrí en otro medio de comunicación, ahora me toca cubrir la crisis del coronavirus en este otro medio. Entonces, pues bueno, muy expectantes. Es verdad que los datos pues no acompañan, es verdad que los datos económicos no están ayudando, pero es verdad también que a las bolsas cualquier noticia positiva en torno al coronavirus les ayuda.
Entonces, ahora que se habla de vacunas y demás, es como que hay una alegría. Exactamente. Ha llegado un momento en que parece que están más pendientes de cualquier avance en torno al tratamiento que de los datos negativos que van surgiendo en torno a la economía. Bueno, en España, yo debo confesar que me está costando un poco entender cómo funcionan estas fases, cómo van a ser los movimientos de cuándo vamos a poder salir, cuándo no vamos a poder salir. Pero bueno, yo sí que pienso, como muchos de vosotros, que nos va a servir para salir reforzados. O sea, es verdad que cuando hay una crisis, pues hay gente que se queda por el camino, pero también es verdad que surgen nuevas necesidades, que surgen nuevas ideas y que al final una crisis te ayuda un poco a reactivar ese chip, ¿no? Que para mucha gente igual está un poco dormido, para ponerlo en marcha y pueden surgir también grandes cosas. Yo también creo, intento ser positiva y pienso que nos puede ayudar de algún modo. Bien, yo os quería preguntar, ahora que ya estamos todos como centrados, dos cosas. Primero, una anécdota. Una amiga mía de aquí, venezolana, me dijo, esto se está poniendo mal, muy a comienzos de marzo. Sí, me voy a ir a comprar oro. Y yo, ¿qué? Sí, esto es súper normal. Mi abuelo tenía, que era italiano, unas oncitas de oro para los nietos y así me pagué la universidad, mi hermano la entrada del piso y fue la herencia que nos dejó. Y en Venezuela es muy normal, ¿no? Es que el dinero no vale. Y yo, soy idiota. O sea, vale que sí, que lo das en clases de economía y todo, pero no te ves en ese momento de tener que hacer. Y me dijo una cosa que me dejó pensando y fue, lo estoy haciendo, ojalá me confunda. Me he acordado ahora cuando hablabas tú de lo de no es una gripe, de prepárate para lo peor y esperemos lo mejor. Entonces fue como, he hecho esta inversión, ojalá me confunda y sea yo quien pierde dinero, porque si yo gano significa que las cosas van muy mal. Entonces, lo que quiero decir con esto es, creo que pase lo que pase, sí que hay cosas que van a cambiar en cómo valoramos las startups o cómo valoramos los nichos. Que a lo mejor, para empezar, o sea, ya no es cash is king, o sea, ahora es cash is king, no el producto. El rango, como apuntaba, el torniquete, cuánto podemos aguantar sin que circule la sangre y que no nos tengan que amputar la pierna, ¿no? De cuánto lejos está la enfermería. Entonces, sí que siento que va a haber sectores tipo salud, tipo educación online, que van a tener mucho más interés para los inversores que a lo mejor otros que ahora tenían mucho hype y no lo van a tener tanto. O percibo que producto va a estar por encima de crecimiento. Estamos con growth, a lo mejor es más revenue durante este tiempo como un sensor a tener en cuenta. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, Rosa, en este sector, yo que soy de los viejos y de los carcas y de los que pensamos que las empresas son pues de otra manera, yo decía, yo soy un poco outsider en esto del emprendimiento, ¿no? Entonces yo decía aquello de cash flow is more important than my mother. Y cuando yo decía esto, las startups normalmente tecnológicas, claro, algunos de ellos, los más avispados, se atrevían a decirme, ¿qué es eso del cash flow? Y entonces, claro, yo hacía muy el ridículo, ¿no? Porque claro, en este sector, lo del cash flow, pues, bueno, está Eneco que puede dar clases sobre esto de la inversión, ¿no? Pero el cash flow es como secundario, ¿no? Menos ahora. Yeah. Y entonces ahora nos acordamos y todos decimos lo de cash is king y el que ha vivido demasiado dopado en cuanto a financiación e inversión, pues ahora lo está pasando mal. Vamos, algo que ya se sabía en su momento, pero que cuando vienen las mangueras de los euros o de los bitcoins y te van regando, pues como que todo, pues nos vamos todos de vacaciones apalancándonos, ¿no? ¿Quién no se va de vacaciones o se compra un coche apalancándose? Bueno, pues ahora toca, porque las personas, igual que las empresas, o gastamos o ahorramos. Pues las empresas hacen lo mismo, ahorrar o gastar. Y ahora estamos en modo de ahorrar. La parte esta de cash flow is more important than my mother, ahora es dogma de fe. Igual antes tendríamos que haber hecho un poquito más de caso, ¿verdad, Eneco? Sí, la verdad es que están cambiando ahora muchísimas cosas, lamentablemente, ¿eh? O sea, que hay fondos en España que han anunciado públicamente que siguen con sus planes, que siguen invirtiendo, pues Cafan, Equivo, tal, pero estoy viendo caerse deals de otros inversores y es una situación bastante delicada. Y ahora creo, lamentablemente, hablaba ayer con unos emprendedores que levantar pasta pues con un PowerPoint, pues que creo que hay que olvidarse y creo que ahora también entre los criterios de inversión
creo que vamos a priorizar startups a las que les falte muy poco para llegar a la rentabilidad o lo que sea. O sea, startup que necesita ronda para seguir creciendo, pues yo creo que ahora mismo las va a pasar, lo va a pasar mal. Está cambiando todo el mundo y tenemos que adaptarnos, lamentablemente. Yo diría, respecto a lo que estáis comentando y lo que decía Rosa, creo que tu amiga se equivocaba, no había que invertir en oro, resulta que la inversión había que hacerla en papel higiénico. Esto todo, es una sorpresa para todos. Y bueno, yendo al meollo, verdaderamente sí que creo que hay que basar las cosas en el sentido común. El sentido común en la empresa es sostenibilidad en el sentido más amplio. Suscribo lo que dice Javier, lo que estáis comentando. Se trata de productos, se trata de que sea sostenible, de que haya un cierto recorrido y desde luego lo de PowerPoint y te doy dinero, yo creo que ya era residual, probablemente ahora desaparezca del todo y que veamos modelos mucho más asentados, mucho más serenos. Yo también soy viejo, he visto varias crisis, vi que la del 2008 se hablaba de que iba a haber un cambio de la vida cotidiana de la sociedad y que el capitalismo formular no fue cierto, pero sí ocurrió algo importante, que fue que las empresas sí se adaptaron. Las empresas que se montaron en aquel momento eran muchísimo más ligeras en términos de inversión, de recursos, subcontrataban mucho más, eran mucho más tecnológicas y al mismo tiempo mucho más ambiciosas. Y digo mucho más ambiciosas porque eran más, atacaban a mercados más anchos, mucho más internacionales, y se hacían pues esto con recursos lo más limitados posibles. Es decir, se dio ya un paso muy importante en términos de sostenibilidad. Creo que ahora va a venir otro muy fuerte. Pero esto que dices del PowerPoint, y perdona que te interrumpo, pero me ha recordado una cosa. Creo que había un post histórico entre comillas, tampoco quiero exagerar, de Eneco de por qué invertí en TicketBits, ¿no? Y ahí sí que lo viste claro. O sea, yo creo que hay veces que es una tontería invertir, pero hay otras que lo ves, bueno, ni siquiera tan claro, porque tú ahí argumentabas que te lo pensaste varias veces, pero que al final dijiste voy. Sí, invertir en un PowerPoint siempre ha tenido su riesgo. Yo el mercado lo veía bien, pero luego, claro, pues el riesgo era bastante grande. Y ahora seguirá abriendo muchas oportunidades de chavales que vienen con un PowerPoint, pero claro, pues ¿quién va a financiarlo, no? Y se van a perder muchos buenos proyectos que potencialmente podían ser hasta revolucionarios porque va a ser muy difícil ahora captar dinero ahí. Y esperemos que la situación cambie, pero de momento es lo que veo, ¿eh? Esto está muy parado. Muy bien. Y me falta por preguntar a Manuel, ¿cómo lo estáis asumiendo en Bogotá, en Colombia? Bueno, en Colombia pues la situación no se aleja mucho a la realidad de España. Yo creo que en este momento los fondos también están en un momento como de stand-by y como cualquier otra organización están esperando a ver cómo avanza la situación. Pues definitivamente nosotros no hemos pasado por el proceso que ya pasó España, por lo tanto todavía todo está en stand-by, todavía es una incertidumbre y eso se ve reflejado en términos de financiación. Por otro lado, el gobierno está haciendo esfuerzos muy grandes a través de las entidades competentes para que haya un poco de flujo de dinero y no permitir que mueran muchas pequeñas y medianas empresas, pero pues también eso trae sus riesgos, trae sus protocolos, sus análisis por parte de estas autoridades que no están entregando el dinero de una forma muy fácil. Debe haber como un buen análisis sobre los proyectos. Entonces, estamos en esa fase. Yo creo que todavía no se ha avanzado mucho en el tema y todos estamos esperando a ver cuáles son las próximas medidas que toman las autoridades y estos organismos especializados en financiación. Sí, además allí está siendo duro. Una de las cosas que me ha gustado lo que decía Eneco es que CAFAN sigue invirtiendo, que hay diferentes fondos que sí. Yo lo que percibo es que hay mucho we are open for business, pero que luego cuesta escribir el cheque. Aquí meto un poco cuña publicitaria. En The Venture City la semana pasada hicimos público, bueno, este lunes, que invertimos en Simply Route, que es una startup chilena de logística, sobre todo de última milla, que funciona en toda América Latina y también en Estados Unidos, y lideramos la ronda A, que es todavía parte de nuestro primer fondo, y seguimos invirtiendo los 100.000 euros o 100.000 dólares de la aceleradora. O sea que si algún emprendedor está viendo esto, sí que estamos open for business de verdad,
pero también siento un poco lo que apuntaba tanto Alejandro como Javier, de que va a haber proyectos que no puedan arrancar. Entonces, esto me lleva a una reflexión. Va a haber algunos que se van a quedar por el camino o gente que su idea va a tener que esperar o simplemente desdeñarla y buscar otra salida. Uber salió de la anterior crisis, la de 2008. Slack también. Microsoft nació en plena crisis del petróleo. O sea, no sé hasta qué punto las crisis también son un poco el catalizador y lo que hace limpia para que luego otros proyectos totalmente innovadores arranquen con muchísima más fuerza. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué creéis que va a salir a partir de este post-COVID? Bueno, siempre se ha dicho que de las crisis salen las oportunidades, que hay que aprovecharlo, que tal. Bueno, es un mensaje positivo dentro de la tragedia, que va a incluir la tragedia. O sea, en España, pues eso, creo que va a haber una tragedia de miles de empresas que no van a sobrevivir estos meses, y luego, pues, empresas de turismo, ocio y tal. Es que imaginaros el típico restaurante familiar de la costa mediterránea de hace 40 años, ¿no? Que la verdad es que va a haber unas tragedias, y dentro de eso pues siempre hay gente que se ha reinventado, ha encontrado oportunidades. Cuando todo el mundo está paradísimo, ha seguido trabajando, pues bueno, siempre habrá oportunidades de esas, y es cierto que esos casos son muy buenos, Rosa, y de ahí veremos las startups buenas del futuro, pues algún día comentaremos también que han salido en el 2020-2021. Yo creo que hay un elemento interesante en esto, que es que anteriormente las crisis generaban una incertidumbre porque había una cierta sensación de estabilidad, de seguridad, y llevamos un tiempo en el que esto de que las cosas son seguras o que no hay incertidumbre se nos ha olvidado. Sí. Es decir, tenemos una incertidumbre instalada ya en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de emprender, y esto en realidad es una enorme ventaja, si lo vemos con frialdad, porque nos da que seremos capaces de lanzar nuevos proyectos, de abrir nuevos sectores. La tecnología es vector de innovación siempre, y la aplicación para el uso común o para el B2B es claramente lo que está, el gran tractor, el gran motor o la gran locomotora, como quieras llamar, y estoy convencido de que eso va a continuar. ¿Será en biotecnología? Puede. ¿Será en videoconferencia? Sí. ¿Será en alguna cosa que no estemos pensando? Seguro. Y cuando haya esa transformación, indiscutiblemente habrá emprendedores que quieran derivarlo y aplicarlo a negocios y a personas. Totalmente de acuerdo. Qué pena. Dale. Dispara. Iba a comentar que, qué pena. Iba a comentar que, de hecho, esto en temas de tecnología y de los avances tecnológicos y todo lo que tiene que ver con la comunicación digital era algo que se iba a venir en los próximos 10 años. Lo que hizo el COVID fue adelantar ese proceso evolutivo en términos de tecnología a un mes, lo que nos obliga a todos los emprendedores y a todos los que estamos pasando por esta crisis que nos adaptemos a esta nueva realidad que de una u otra forma iba a llegar. Y por lo menos en la situación actual de nuestro país, que somos un país en vía de desarrollo, los emprendedores y empresarios eran muy reacios a involucrarse en este mundo tecnológico precisamente porque éramos muy conservadores y convencionales en la forma de operar. Pero lo que trajo esta crisis desde el punto de vista positivo, y como tú hiciste la pregunta, es que todos los empresarios y emprendedores le dieran una vuelta a la forma como estaban operando y trasladaran eso a lo digital. Eso, por lo menos, en el caso de nuestro proyecto, nuestro grupo empresarial, nos ha servido mucho. Nos ha servido mucho porque uno de nuestros servicios que prestamos dentro de la organización es social media y todo lo que tiene que ver con marketing digital, lo cual estalló una necesidad muy grande de muchos empresarios y emprendedores, este tipo de servicios. Entonces yo creo que sí es una oportunidad muy grande entender que es una dinámica. También a nosotros como país nos hace más competitivos porque nos obligó a involucrarnos en estos parámetros que muchos países ya estaban mucho más avanzados. ¿Perdón? Yo lo veo como una oportunidad de sacar nuestros proyectos adelante y, por supuesto, para muchos emprendedores, buscar en esas nuevas necesidades una nueva idea de negocio. Yo estoy de acuerdo con Manuel. Al final, tú hablas de tu país, pero yo creo que aquí en España también.
O sea, yo creo que es una de las cosas que creo que vamos a sacar en positivo es un poco el que muchos empresarios se den cuenta de que ahora mismo el tema de la comunicación digital es súper importante y que pueda servir para mejorar, o sea, tanto las condiciones a nivel laboral como las condiciones a nivel personal. Y otra de las cosas que yo creo que es positivo de esta última crisis y lo que comentaba Alejandro es el tema de la tecnología. Es verdad que quizás ahora no sea tan difícil sacar adelante ciertos proyectos que antiguamente era mucho más difícil porque no teníamos esos avances que tenemos ahora. Entonces yo creo que al final cualquier crisis pues te permite obtener lecciones y yo quiero pensar que también un poco pues que la gente aprende para que si luego vuelva a surgir otra crisis, que las habrá, pues bueno, hemos dado pasitos para adelante para intentar mejorar lo que no nos salía tan bien en las crisis anteriores. Dejarme, Rosa, un segundo que yo quiero lanzar un mensaje positivo, porque como todos estamos viendo y hemos visto el dato del PIB y los titulares son que esto es hecatombe y apocalipsis zombie y todo esto, yo quiero lanzar un mensaje positivo ante dos hechos, ¿no? La primera es que en este país hay mucho talento y eso es una muy buena noticia. Y la segunda es que en este país hay dinero, que también es muy buena noticia. Para que el dinero es miedoso. Y el dinero ahora está, como hemos explicado, en retracción. Su trabajo es invertir y tienen que realizar su trabajo. Lo que pasa es que ahora están, lógicamente, salvando la cartera. Lo primero, salvo mi cartera. Y lo segundo, como hay incertidumbre, no sé lo que va a pasar, es lógico pensar que los inversores pues quieran acertar el tiro más aún si cabe. Entonces el dinero es miedoso por naturaleza. Los bancos prestarán dinero a quien lo puede devolver, que es lo que tendrían que hacer siempre, pero cuando hay dinero, pues por aquello de fomentar la economía, pues somos un poco más laxos a la hora de hacer los criterios de riesgo. Pero la buena noticia es que en este país hay talento y hay dinero. Y cuando hay talento y cuando hay materia prima, el futuro inmediato es muy prometedor. Lo malo sería crisis de narices, apocalipsis zombie y en un país sin talento y aquí no hay recursos. Pero es que esa no es la casuística de España. No conozco la de Venezuela y la de Colombia, pero la de España la conozco un poco. Sí. Muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo, Javier, y esto me lleva a una de las reflexiones que quería llevar. Sí creo que hay muchísimo talento, pero sí que hay como de alguna manera que reorientarlo. Y a lo que voy es, esta crisis también nos ha hecho ver que esto de externalizar y terciarizar y que todo nos lo fabriquen en Asia, pues igual no es la mejor de las ideas cuando luego se convierte en un mercado persa para los respiradores y demás. Entonces sí recuerdo que en el País Vasco, yo creo que en ECO tú estabas involucrado en una aceleradora que era como de makers. También recuerdo la delegación que solía ir a Silicon Valley cuando yo vivía allí y solía cenar cada vez que iban con ellos, las iniciativas que tenían. O sea, creo que esa cultura siempre ha estado muy metida por la cultura de construir cosas, de la artesanía, de la cosa bien hecha y luego el polo de desarrollo que siempre ha sido. Y sí que siento, uno, que es una buena oportunidad para volver a mirar ahí y decidir qué país queremos ser. Hay mucho talento, pero también hay mucho talento que termina siendo camarero o que termina en lo fácil, la hostelería low cost y el turismo cutre. Entonces, a lo mejor sí que ahora que se habla de esta generación perdida que ha estado entre las dos crisis, es la oportunidad para que se formen y pasen a todo este mundo digital que sí que te permite el teletrabajo, que te permite mantener el flujo, que te conecta mucho más con otras economías. ¿Cómo lo veis vosotros? Se lo paso a Eneco un poco pensando en este lado maker, pero sí que abro el debate a todos. Sí, a ver en el País Vasco, donde la industria es muy importante y por suerte pues está en una economía donde la industria es muy, muy potente, pues el turismo va subiendo, pero la industria es la clave. Pues el apoyo público a startups también va muy unido a que sean startups ligadas a la industria. Entonces está este programa, pues va en 4.0 pues para todo el rollo de 4.0 y tal, industria 4.0, que es una cosa bastante clave. Entonces, sí es cierto que en España, pues hombre, es muy criticable el modelo que tenemos, ¿no? Pues muy basado en industria, en producir baratos, pues hay una industria automovilística, pero bueno, pues estamos ahí pues porque somos baratos y luego pues nada que ver con la industria pues mucho más avanzada y que es rentable incluso con los sueldos exagerados que tienen en Alemania, ¿no? Entonces ahí pues la verdad es que, como bien decías, pues toca reinventarse y nuevos modelos que sean mucho más competitivos a nivel mundial. Eso pues al final de esta crisis pues puede salir una oportunidad ahí.
Bueno, yo diría ¿Cómo lo veis el resto? Diría que respecto, mira, a lo de ser camarero o la industria española, que es el turismo, lo ves y dices, oye, observando que estamos muy señalados por las noticias internacionales del alcance que ha tenido la enfermedad, desgraciadamente, en España, eso creo que impactará en que la gente tenga menos ganas en un primer término en venir a nuestro país, cuando en realidad pues, es nuestra primera fuente de ingresos. Todos los, ¿no? La fuente al final esa reinvención, hablando de turismo y de todas las actividades que hacemos, creo que nos reinventamos mucho más de lo que nosotros mismos somos capaces de ver, porque yo llevo 20 no sé cuántos años, 20 y 10 años de periodista de economía y veo que todo este tiempo se ha estado hablando de que el modelo de turismo, hablando de esto en concreto, había que reinventarlo porque el sol y la playa se iban a acabar y hemos estado entre los primeros países del mundo por ingresos y por visitantes de manera sostenida durante una burrada de años seguidos. Entonces, esto es que algo sí nos estamos reconvirtiendo, algo sí estamos ofreciendo de valor añadido para que la gente venga, porque siempre se ha dicho que la gente iba a irse a Túnez o a otros destinos, a las Islas Griegas o me lo invento, y eso ha pasado de una manera moderada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa reinvención, como decía antes respecto a la incertidumbre, esa reinvención ya la llevamos dentro y estamos desarrollándola más. Ahora, si me está escuchando alguien que tiene un bar que está cerrado desde hace ya 2 meses y se está arruinando, pues dirá, ¿de qué habla, no? Pero que a la larga y en grandes cifras y tal, yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de salir ofreciendo lo que decía Alejandro, perdona que te corte, pero es que creo que tenéis que hacer el aplauso sanitario. Aquí son solo las dos, pero no quiero como a cada una que dejéis de hacerlo. Y si queréis en 2 minutos volvéis y retomamos, pero no quisiera tampoco que dejéis de... Pero en realidad lo que me diga Chema, yo aquí sigo al maestro de ceremonias. Podemos hacerlo virtualmente en unos segundos. No podemos hacer esto. Y bueno, pues eso, decía esto, que esa reinvención la tenemos muy instalada. Y lo que decía Javier en su primera intervención respecto a que lo que hay que hacer es enfocarse a analizar lo que estamos haciendo como producto, como servicio, responde a las necesidades de nuestro público, es algo que tenemos que hacer ahora, por supuesto, y que hay que hacer de manera continua, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo con él. Y lo estamos haciendo. Mira, somos capaces. En Colombia pasa una situación muy diferente, tomando lo que decía Javier, y es que decía que en España hay talento y hay dinero. Acá en Colombia hay talento, pero no es que haya mucho dinero. Entonces los retos son mucho más grandes porque las brechas sociales en nuestro país sí están muy marcadas y la gran mayoría de la población tiene el talento, pero no hay las oportunidades. Entonces yo creo que los retos más grandes que tenemos los líderes sociales, los líderes políticos, los emprendedores y los empresarios es buscar la generación de esas oportunidades porque el talento lo hay. Pero cuando no hay las oportunidades, muchas veces ese talento se va hacia lo ilícito o se pierde en el camino por una zona de confort, que es lo que no deberíamos permitir. Entonces acá tenemos varios retos, no solamente del COVID, sino los retos de cómo poder canalizar y abrir esa gama de oportunidades a todos esos jóvenes que se quieren comer el mundo, pero no encuentran una oportunidad. Yo creo que estamos haciendo una buena labor. Colombia entró en una era en el que nosotros mismos creemos que tenemos las capacidades para sacar cualquier proyecto adelante y varios emprendedores nos han demostrado que Colombia tiene la capacidad de exportar talento como lo ha hecho, de hecho, Simón Borrero con Rappi, que es un proyecto muy grande y muy poderoso ya en Latinoamérica. Entonces eso nos da una luz de esperanza a nosotros los emprendedores de que trabajando duro, teniendo visión y trabajando con principios y con valores podemos sacar cualquier proyecto adelante. Y yo creo que en eso es lo que estamos nosotros, por lo menos en Colombia, enfocados, tanto gobierno nacional como el sector privado. Tiene mucho sentido. Por un punto al turismo, yo sí que creo que nos hemos beneficiado un poco de la primavera árabe, sin decirlo mal, pero que ahí estábamos un poco a expensas de la actividad política y ahora es al revés. Ahora nos toca a nosotros ser los que no somos tan apetitosos, tan interesantes. Sin embargo, siempre ha habido, y vuelvo aquí al País Vasco, el modelo de, por ejemplo, San Sebastián es la ciudad que tiene más estrellas Michelin por metro cuadrado del mundo. Entonces, ahí ya te estás posicionando en otro tipo de turismo, otro tipo de valor agregado, otro tipo de experiencias
y quizás si no va a venir tanta gente haya que ir tirando por ahí y que ahí sí que puedes añadir más tecnología a la experiencia. Sí, hay que ir pasando un modelo de más valor añadido, pues eso es lo que dices, de turismo de Lloret de Mar, sin menospreciar el medio de Lloret de Mar, que no tengo ni idea, a otro turismo donde la gente se deje más pasta, pues por supuesto. Y es difícil, pero la verdad es que se comenta lo que dices, que España, no sé si el año pasado tuvo 80 millones de visitantes, pero es que es un poco triste decirlo, pero que igual más que por méritos propios, que desde luego que España es un país de la leche para visitar, pues es que su competencia pues se había hundido solita, ¿no? Y eso es muy peligroso. Bueno, pero esto viene pasando, como decía antes. Oye, este cambio de fondo, ¿qué pasa ahora de repente? Porque la ventana me estaba dando la... Muy bien, Alejandro, oye, qué bonito. Ahora se ve mejor. Bueno, pues eso, que al final, efectivamente, en muchas circunstancias, algunas favorables, otras desfavorables, siempre parece que nos van a quitar esto y hay circunstancias puntuales, pero es sostenido y eso no es casualidad. Es decir, que lo que estás diciendo, Rosa, al final, que vengan a comer, todo el mundo venga a comer a España, pues al final lo que ha llevado es una industria gastronómica absolutamente puntera, ¿no? Y eso también lleva a otras cuestiones, ¿no? Al final, en las economías complejas, en las que estamos viendo, pues todas estas cuestiones acaban siendo respuesta del mercado, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos antes, adaptarnos a lo que el cliente va a necesitar. Y eso, insisto en que creo que lo estamos haciendo, siempre se puede mejorar, pero que se está haciendo bien. Bien. Y por ir un poco centrando ya el tiro antes de que Chema nos eche de la sala, ¿cómo pensáis que va a ser el mundo post-COVID? Ahora estamos hablando de fases. La tecnología puede jugar ahí un papel, o por lo menos en Asia la gente ha sacrificado, entre comillas, su privacidad por recuperar cierta libertad por fases. Pero una vez que pase esto, ¿cómo veis que se va a reencajar el mundo emprendedor? ¿Cómo va a ser la innovación después de este mundo? Yo soy, como os decía, yo soy tremendamente positivo con esto. No hay de otra. Al final, la reinvención va a dar un panorama maravilloso. Y los seres humanos hemos dado muestras de que, bueno, con nuestras dificultades hemos aprendido de los errores, ¿no? Y vamos a ver de cuántos de los errores que hemos cometido aprendemos, pero vamos a aprender. Estoy convencido de que vamos a salir reforzados. El emprendedor español, hablo del valenciano, que conozco especialmente, Valencia es una región, pues hombre, que estemos ahora contando qué es el emprendedor a una región donde históricamente hemos estado por el mundo vendiendo juguetes, naranjas y muebles, azulejos, sin tener internet y sin saber idiomas, hombre, pues hemos dado muestras de que algo de esto sabemos, ¿no? Y ahora nos hemos reinventado y hacemos empresas y demás. España es un país, por lo que hablábamos antes, ¿no? Cógete los verticales más importantes o los más relevantes y siempre hay una o dos empresas españolas en el ranking top. Hablamos de distribución, hablamos de finanzas, hablamos de turismo, hablamos de salud, hablamos de lo que queráis, ¿vale? Lo que no somos es lo que no somos. O sea, nosotros, yo discrepo con Eneco de lo que decía. Hombre, es verdad que el demérito de los demás ayuda, pero cuando llevas 30 años estando entre la posición 1 o 2 del ranking mundial de visitantes turistas a este país, hombre, la casualidad y el demérito de los demás, aquí hay un patrimonio cultural que no lo tiene prácticamente nadie y te gustará más o menos, pero a los clientes les gusta Telecinco. Y a mí yo no lo veo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la gente le gusta el sol y la playa. Y todo el mundo no puede ir a los maravillosos restaurantes. Bueno, pero a veces la gente come mortadela porque no ha probado el jamón. O sea, porque no puede, Rosa. O porque no puede. No, pero la televisión, a mí me encantaría me ir tocan los resortes de lo mío. La tele tiene también una función, no es pan y circo. O sea, tienes una responsabilidad y yo entiendo que la gente le gusta ver Telecinco, pero eso narcotiza. Bueno, pero yo lo veo como producto. Yo estoy de acuerdo con Javier. Yo lo veo como producto. Final... A mí me encantaría ir a comer todos los días al make products people love. Si eso está bien. Mantra emprendedor. Si siguen en Antena Rosa, por algo será. Y al final nosotros sabemos hacer muy bien lo de la playa
y lo del sol, y nosotros especialmente lo de la paella, que no nos gana nadie. Y es un platito de paella. Bueno, pero no abramos me la ese juego debate, con un restaurante del País Vasco. Venir a España es muy divertido. Pues sí. Está bien. No tiene lo que Una tienen última otros, cosa ¿no? que nos estamos pasando de hora y así nos puedo soltar mi chapa de la Yo televisión, por Yo suerte. solo que quería decir, vamos, una reflexión final en lo que has dicho tú de cómo va a ser el mundo post-COVID. A mí me gustaría pensar que seguirá habiendo muchísimos emprendedores con muchísimas ganas. Simplemente lo que tendrán que plantearse es qué nuevas necesidades ha generado esta crisis y un poco por dónde pueden atacar. Y a mí sí me gustaría pensar que va a haber un replanteamiento a nivel empresarial en general y nos preocupemos más, bueno, pues un poco, yo mira, el primer ejemplo que me venía a la cabeza es cuántos problemas hay en Madrid, yo que estoy en Madrid, cuántos problemas hay en Madrid con el tema de la contaminación, y yo no he oído todavía que ningún gobierno anuncie, o cuando hay tantos problemas te dicen, no, deja el coche en casa. ¿Y por qué no dicen que la gente que pueda trabajar desde casa, trabaje desde casa? O sea, aquí pasó una semana de confinamiento o menos y los niveles de polución habían bajado a la mitad. Entonces, a mí sí me gustaría que las empresas también tomen nota y vean un poco en toda esta tecnología, ¿no?, que hemos desplegado todos un poco para que nuestro día a día se vea lo menos afectado posible, que también influya. Y que ahí, en esos puntos, haya muchas oportunidades para gente que sepa encontrar ese hueco. Genial. Yo Pues estoy si totalmente de acuerdo con eso. Sara. Dime, perdón. No, simplemente un último mensaje que lanzarais listo. antes de que Chema nos eche. Perfecto. Bueno, que yo estoy totalmente de acuerdo con Sara. No solamente es un tema de lo que va a venir y lo que nosotros como emprendedores debemos visionar, sino es un cambio cultural muy grande en todos los países del mundo, que de hecho para nosotros como emprendedores o empresarios nos hemos dado cuenta de que muchas cosas no son necesarias, como por ejemplo tener oficinas muy grandes. Entonces yo creo que todo este replanteamiento y esta nueva culturización que trae el COVID-19 es lo que nos va a permitir a nosotros ser asertivos en la toma de decisiones como emprendedores y como empresarios. Y eso es una evolución gigante para todas las personas que están en este mundo empresarial. Yo lo veo también súper esperando lo mejor de cada situación y ser resolutivos frente a las problemáticas. Eso es como mi cierre. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje positivo y optimista. Muchísimas gracias a todos por participar en esta locura que es el Media Startups y ojalá sigamos haciendo muchos más, pero que ya sea en una fase en la que tengamos todo más claro y que podamos como concretar proyectos más que... A mí sí me gustaría decir una última cosa, que hemos comentado cómo va a cambiar. A mí hay una cosa que me gustaría que no cambiara, que es que podamos seguir dándonos abrazos. Eso me gustaría que volviera a pasar. Totalmente. Ojalá. Nos quedamos con ese mensaje, que vuelvan los abrazos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo para todos. Bye. Bueno, hasta pronto. Gracias.